Ellos vivieron aquí miles de años antes que Colón. Mientras París era aún una aldea, ellos esculpían ciudades en la selva. Jugaban un juego de pelota para vivir o morir. Ellos planeaban sus vidas de acuerdo con los cielos. Su escritura era un rompecabezas que todavía aprendemos a descifrar. ¡Wow! Mira eso. Es realmente maravilloso. Ahora la marcha del descubrimiento se aviva. Nosotros finalmente estamos descubriendo quiénes fueron ellos. Huesos. Hay cantidad de huesos. Miren, es una especie de losa negra. Es realmente una gran obra de arte. Fueron el pueblo que dijo que los dioses los hicieron de maíz. Ellos son los mayas. El reino perdido de los mayas. Un especial de la National Geographic. Una producción de la National Geographic Society. El año es 1839. El lugar, el occidente de Honduras. Un explorador americano llamado John Lloyd Stephens dirige una expedición en búsqueda de una ciudad maya abandonada llamada Copán. Casi nada se sabe sobre los mayas. Stephens está a punto de conocer más. Envuelta por miles de años de crecimiento tropical, templos elaborados y piedras derribadas esparcidas por kilómetros. Stephens está sobrecogido con una sensación de misterio. ¿Quién construyó este lugar? ¿Qué sucedió aquí? Durante los días siguientes, Stephens y el artista inglés Frederick Catherwood registran sus impresiones acerca de la ciudad en ruinas. Reposa ante nosotros como un tronco astillado en medio del océano. Sus mástiles rotos, su tripulación desaparecida. Y nadie está para decir de dónde vinieron o qué causó su destrucción. Todo fue un misterio. Un oscuro, insondable misterio. Durante los 3 años siguientes, Stephens y Catherwood visitan hacia el norte los sitios mayas más conocidos. En Yucatán exploran Uxmal y Chichén Itzá. En Chiapas visitan Palenque. Y todavía los interrogantes los acosan.
¿Quién construyó estas ciudades? ¿Por qué fueron abandonadas? La tierra de los mayas se extiende desde tierras de Honduras, El Salvador y Guatemala, y hacia el sur, a Belice y México al norte. Está salpicada de cientos de pequeños reinos, cada cual con su propia historia. El corazón de lo que los eruditos llaman la clásica civilización maya reposa en las tierras bajas del sur. Es allí donde nuestra historia tiene lugar, iniciándose en el sitio donde empezaron las primeras excavaciones científicas, Copán. Hoy, este lugar parcialmente restaurado aún conserva su aire de misterio. Bill Fash es el director del proyecto Acrópolis Copán. Copán fue una de las primeras ciudades mayas. Ahora no podemos decirlo en términos de su tamaño. Lo cierto es que allí hubo otras ciudades que fueron más grandes. Pero mientras floreció aquí durante casi 400 años fue un lugar tranquilo. Tenía increíbles artistas, escultores, arquitectos, ingenieros, astrónomos, escribanos y demás. Así lo asumo si tuviéramos que ponerlo en nuestros términos culturales. Si Tikal hubiera sido, digamos, como Nueva York, Copán sería como París. Cada año, durante algunas décadas pasadas, un puñado de especialistas mayas y cientos de trabajadores han estado tratando de reunir la historia de Copán. He observado que tiene dos... La historia de lo sucedido aquí aún se está desarrollando piedra por piedra. Existen alrededor de 30.000 fragmentos de esculturas en piedra que una vez adornaron estas edificaciones. El problema de este rompecabezas es que no tiene tapa. No hay un dibujo que nos permita saber cómo fueron unidos. Tenemos que intentarlo e imaginarlo. Y el problema empeora con cosas como esta. Este montón de rocas lo llamamos GOK, iniciales para solo Dios sabe, porque solo Dios sabe de dónde vino cualquiera de estas rocas. Los primeros arqueólogos sencillamente las apilaron aquí. Así que nuestro trabajo es imaginar cuáles diseños adornaron las diferentes estructuras, volver a GOK e intentar ponerlo todo junto de nuevo. Pero a pesar de las dificultades, el equipo de expertos de Fash ha vuelto a ensamblar miles de esculturas y restaurado docenas de edificaciones. Bueno, es un poco complicada la medida porque el petate no tiene... Cada año, el panorama de cómo era Copán hace más de 1000 años pero se aclara. hemos tomado el ángulo más saliente de las que están adentro, como estas dos. Muchas claves aún reposan ocultas en los templos donde la élite maya enterraba a sus muertos. La clásica maya virtualmente no tenía interés en lo metálico, así que aquí no hay oro enterrado. Pero en ocasiones se desentierra algo aún más valioso. Observen el cable. Vean este rostro. Muy bien. Está repintado. Hay una capa de estuco encima. En 1992, Robert Sherrod descubrió la tumba de un miembro de la familia real. Enterradas con él había algunas vasijas. Aquí hay un glifo. Lo que hace que estas vasijas tengan un significado especial son los diseños pintados y la escritura jeroglífica. Bueno, aquellas son unas vasijas fantásticas, aunque no sé si pueda decir mucho sobre los glifos que hay en ellas. Hace 40 años pudimos leer solo unos cuantos jeroglíficos mayas. Hoy día podemos leer la mitad, pero se necesita un experto. Aquí hay otra vasija como la de con pies en la tumba. David Stewart es el hijo de los eruditos mayas y uno de los más aventajados epigrafistas.
El poder leer ahora los glifos hace que los mayas sean un poquito más normales. Los hace más humanos porque vemos que tenían historia, que ellos fueron un pueblo que tenía verdaderas preocupaciones por ellos mismos y por los hechos de sus vidas. Un tipo de escritura maya casi se perdió para siempre. Cuando los sacerdotes españoles llegaron en el siglo XVI, hallaron cientos de tomos de libros llamados los códices y rápidamente los quemaron. Hoy día solo quedan apartes de 4 códices, pero han ayudado a estructurar nuestra forma de pensar sobre los mayas. Los libros son almanaques llenos de información astrológica. Los hombres y mujeres que hicieron los almanaques eran escribanos bastante versados en astronomía. Empleando unas matemáticas sofisticadas, calculaban los movimientos del firmamento nocturno, miles de años en el pasado y miles de años en el futuro. Ellos sabían que el universo se movía en ciclos, algunos muy grandes, algunos muy pequeños. Hasta llegaron a predecir eclipses de sol. Parecían haber estado fascinados con la relación entre el tiempo y los hechos de sus propias vidas. Los mayas también dejaron un registro en un medio mucho más permanente que el papel. Y esta escritura contiene mucho más que fechas y números. En estas piedras, los mayas registraron los eventos importantes de las vidas de sus soberanos. Esta es la escalera jeroglífica en Copán, el texto más largo inscrito en el Nuevo Mundo. Pero los primeros arqueólogos los ensamblaron en desorden, así que solo hoy día podemos leerlo en segmentos. La especialista en escultura Barbara Fash elabora un catálogo de los 1200 glifos de la escalera. Algún día estos dibujos podrán contar una historia más completa de los reyes de Copán. Esto significa plantar con un palo en la tierra. Otros jeroglíficos son más accesibles, gracias a dramáticos hallazgos de las últimas décadas pasadas. Esta es la fecha. La epigrafista Linda Shelley ha participado con su cuota en el reciente trabajo de detective. Esto es un pequeño árbol, el tei, y en esta cara, mirando al oriente, está joven. Pero al lado occidental puede ver, miren la barba. Es bien raro cuando un pueblo desarrolla conciencia histórica y hace del registro de la historia parte de lo que ellos hacían. En lo que ahora participamos es en la recuperación de la historia perdida. Porque la historia de América no empieza con Colón en 1492, no. Empieza en el año 200 a.C., con el primer rey maya que escribió su nombre en una piedra. Mucho antes que el primer rey escribiera su nombre en una piedra, los mayas vivían en el fértil valle de Copán. Eran cultivadores de maíz. Sus vidas estaban gobernadas por los ritmos del mundo natural, las siembras y las cosechas, nacimiento y muerte. Pero alrededor del año 400 de la era cristiana, y casi cuando Roma empezó a decaer, un cambio barrió por todo el valle. En un suave recodo del río Copán, edificaciones construidas de piedra se alzaban en el suelo de la selva. Edificaciones brillantemente pintadas rodeaban una blanca plaza central, donde miles de personas podían reunirse. Allí había comercio de conchas y cacao, frijoles, tabaco, jade y plumas. En el centro de la ciudad se encontraba el campo de pelota.
El objeto del juego de pelota parece haber sido mantener la pesada bola de caucho en movimiento sin usar manos ni pies. Tallas en piedra en algunos lugares muestran a los jugadores de pelota con cabezas humanas cortadas, colgando de sus cinturones. Pero nadie sabe si ello representaba lo que verdaderamente sucedía con los perdedores o si ilustraba algo más simbólico. La bola se suponía que era una metáfora del movimiento del sol, también de la luna y de las estrellas. Y se quería asegurar que había regularidad en ese movimiento. Ellos creían que si jugaban el juego de la forma correcta y honraban a los dioses de la manera correcta, asegurarían el ciclo agrícola y permitirían que el sol subiera y las lluvias llegaran a tiempo, y con ello obtener una cosecha abundante. En el mundo sagrado de los mayas, los dioses eran la fuente de toda vida, y solo los reyes tenían el poder de interceder ante ellos. Los dioses sostenían el universo físico con el sol y la lluvia, y esperaban que los humanos los alimentaran en retribución. La suprema fuente de esa alimentación era la sangre. Cuando los mayas deseaban reconocer el carácter sagrado del momento o de un hecho importante, ofrecían sangre. La sangre era el vehículo que transportaba una cualidad que ellos llamaban chulel, que significa su alma. Era algo que no solo penetraba en los cuerpos humanos, estaba en las edificaciones, en los árboles, en el cielo. Impregnaba todas las cosas sagradas del mundo. Y al ofrecer sangre lo que hacían era activar el chulel, que es similar a la fuerza de George Lucas. Imaginemos a Obi-Wan Kenobi, ya sabes, sacando la fuerza, o a Luke cuando guiaba su nave en una de las batallas finales de la Estrella Muerta. Eso era lo que hacían los mayas con estos rituales. Tocaban lo que consideraban como la fuerza viva del universo, y aún está allí. En ocasiones especiales, el rey mismo ofrecería su sangre. Este era uno de los rituales más sagrados en la vida maya. Tras días de ayuno y de preparación espiritual, el rey pinchaba su prepucio con una espina de mantarraya y dejaba gotear la sangre en tiras de papel. Con este acto de sacrificio se abría una puerta hacia los dioses. Cuando las tiras de papel se quemaban, los mayas creían que podían ver a sus dioses en las volutas de humo. Hoy día los descendientes de los antiguos mayas aún viven parecido a sus ancestros. Los mitos que ellos recuerdan y las ceremonias que ellos celebran son parte de una tradición que los mayas dicen que Dios les dio al inicio del tiempo. Casimiro Sagacao es un sacerdote maya que bendice los campos en la época de cosecha. Nosotros somos caciques, directos descendientes de los antiguos mayas. Nuestra religión es desde hace mucho tiempo.
Cuando niño aprendí de los sacerdotes mayas. En sueños aprendemos de los dioses mayas cuándo sembrar y cuándo cosechar, cuándo encender los fuegos y cuándo hacer la ceremonia del maíz. Por sueño le cuentan a uno qué es lo que sucede. La pasión maya por el ritual fue una de las primeras cosas que observaron los misioneros españoles cuando llegaron a Yucatán hace casi 500 años. Cuando la Iglesia Católica prohibió las formas tradicionales de veneración, las formas antiguas continuaron clandestinamente observadas. Hoy, la religión que los mayas siguen es una mezcla de estas dos antiguas fe. Los mayas se arraigaron con tenacidad a muchos aspectos de la vieja cultura. En las montañas de Chiapas y Guatemala, su único vestido no solo los define como mayas, sino que identifica al pueblo donde viven. Se dice que cuando una mujer maya viste su blusa tradicional, llamada huipil, su cabeza emerge en el mismo centro de un mundo tejido de sueños. Como emerge de la tierra el gran árbol de la vida. En las montañas de Chiapas, México, Chip Morris ha estado trabajando con tejedores durante 20 años. Los tejedores siempre han dicho que sus diseños vienen del principio del mundo, que significa el principio de su cultura. Cuando empecé a observar en la arqueología de las esculturas y estatuas, las cosas que muestran, cómo eran los tejidos, hay muchos que son casi idénticos a los tejidos de hoy. Lo que está en los diseños es un mapa del mundo maya, pero no la superficie de la tierra, no donde estamos ahora, sino el mundo de sus sueños. Ese es el mundo donde están los dioses, donde viven los seres que controlan la lluvia, donde vive el ángel, el relámpago del trueno. No hay camiones ni casas en una blusa. Es todo imágenes del universo sagrado que creó la lluvia, que creó la vida, que mantiene el mundo. En un mundo donde la línea entre lo secular y lo sagrado es casi imperceptible, todo es más de lo que parece. Las pirámides simbolizan las montañas sagradas donde los ancestros moran. Las puertas representan las bocas de los pasillos de las cavernas hacia el peligroso mundo subterráneo de las montañas. Los mayas creen que llegaron a ese mundo subterráneo cuando murieron. Ellos lo llamaban Xibalbá. Era el lugar del miedo. Un reino acuático de enfermedad y putrefacción, de la cual la gente corriente tenía pocas esperanzas de escapar. ¿Cómo trataron los mayas a sus muertos? Se investiga aquí, en un lugar a 208 kilómetros al norte de Copán. Estas son las ruinas de una ciudad llamada Caracol, la cual fue un próspero centro administrativo. Hoy es notable por las huellas de tumbas descubiertas aquí. Dejaremos esto hasta quitar las rocas. Arlen Chase es un experto en cerámica. Diane Chase es una autoridad en huesos humanos.
Ellos tratan de entender cómo pensaban los mayas acerca de la muerte. Tenemos la tendencia a pensar las cosas en términos occidentalizados. Los mayas no eran una sociedad occidental. Ellos no hacían nada como lo hacían los europeos. Es tan difícil para nuestra sociedad entender cómo vivieron los mayas. Quiero decir, no tenemos los muertos que viven con nosotros, bueno, todos los días. No los ponemos en una habitación en nuestra casa y los mantenemos allí. Los mayas esencialmente lo hacían con sus grupos. Esto es hermoso, Arlene. Definitivamente tenemos aquí una tumba real. Ajá. La gente corriente, por lo general, era sepultada bajo los pisos de sus casas. Estos recipientes son hermosos y están en buenas condiciones. La élite era sepultada en tumbas. Esta policromía de aquí está en mejores condiciones en la parte de atrás que al frente. ¿Qué dicen del hueso? Huesos, hay cantidades de huesos. Al menos hay 2 individuos cuyas cabezas están al sur. Están en buenas condiciones. Las piernas de alguien más están en esta esquina. No corresponden a ninguno de los 2 primeros individuos. No es del hombre y de la posible mujer, es de alguien diferente. No era insólito para los mayas enterrar a más de un miembro de una familia en el mismo espacio. Prefiero creer que es más un mausoleo familiar donde el abuelo pudo haber muerto y uno lo coloca adentro primero. Las abuelas mueren, las colocas adentro también. Pasan varios años y a lo mejor el hijo o la hija mueren. Tú puedes mover al abuelo un poco hacia el lado o a la abuela también y colocas al hijo junto. Y un poco después muere un poco más de gente en la familia y con el tiempo en el mausoleo queda un montón de material óseo en el interior. Esta tiene un anillo. Para los arqueólogos, las tumbas son como cápsulas del tiempo. Los objetos enterrados con el muerto en ocasiones arrojan datos precisos y nombres. No puedo ver el diseño, pero tiene huesos dentro. Esto ayuda a llenar nuestra perspectiva de cómo vivieron los mayas. En el laboratorio puede que salga. Algunas veces lo que ellos encuentran simplemente es hermoso. Como en las tumbas en Caracol, las edificaciones de Copán tienen su cuota de historia enterrada. Pero descubrirla ha sido casi siempre una empresa elusiva. El arqueólogo hondureño Ricardo Agurcia ha estado trabajando en Copán desde 1978. Mi interés primordial fue descubrir lo que sucedió a este pueblo. Es algo que es parte de mi herencia también. Es algo que es parte de mi país. Y yo crecí, quiero decir, yo era muy joven cuando llegué a estas ruinas por primera vez. Pero me impactó y fue un tema interrogante, fascinante, en el que siempre pensaba, ¿qué ocurrió a este pueblo? ¿Quiénes eran? ¿Cómo hicieron las cosas que hicieron? Durante los últimos 4 años, Agurcia ha estado excavando una pirámide. Templo que puede decirnos más sobre cómo vivió el pueblo de Copán. El Templo 16 es una estructura real, típica en términos de su construcción, y en su interior reposa el desafío de los arqueólogos. Para los mayas, algunos espacios eran sagrados, de manera que ellos construían sus templos encima de otro. Los obreros derribaron los niveles superiores de una estructura, cubren lo que dejan con un relleno pesado y construyen una nueva estructura alrededor. A medida que la cuadrilla de Agurcia saca el relleno, se crea un laberinto de túneles. Trabajar con túneles tiende a ser algo que confunde. Uno está trabajando como en 3 dimensiones. Uno sube, baja, va por los lados, adentro, y en ocasiones uno se pierde y no puede entender en realidad lo que está viendo. La muralla lisa a la izquierda era la muralla exterior de un antiguo templo. Solo siguiendo sus paredes hasta el final, Agurcia pudo determinar las dimensiones originales de la edificación. Solo recorrí una corta distancia y eureka, dimos con otro muro. Todavía se prolonga más hacia el sur. Entonces tratamos de seguir para ver si teníamos el fondo de una subestructura
o la parte superior de eso, y empezamos a subir. Y uno puede ver aquí las terrazas que suben en lo que fue una pirámide muy grande. Suben hasta lo que encontramos, 8 pisos de alto, y cada uno va curvándose y siguiendo hacia arriba. Lo que Agurcia encontró después fue totalmente inesperado. Había otra tercera estructura dentro de las 2 primeras, pero esta era diferente. La edificación que Agurcia llamó Rosalila estaba perfectamente conservada. El polvo suelto se retiró exponiendo un grupo de gigantescas máscaras, aún teñidas con huellas de la pintura original. La mayoría de estas máscaras que encontramos antes eran quizá de 1 metro o 2 metros de altura y se extendían a 5 o 6 metros. Pero estas máscaras siguen y siguen y siguen y hasta este momento no le hemos encontrado el final. Hola, socio. ¿Cómo van las cosas, jefe? Hacía rato que no venías, ¿eh? Oh. ¿Puedes creerlo? Pintura roja por todas partes. Sí, conseguimos cantidades de buena pintura. Estamos llegando hasta abajo del molde y sacamos 2 aves. Tenemos una aquí a la izquierda. Y mira hacia el norte. Y creo que tenemos otra más. ¿Ves? Tiene el pico doblado sobre su ojo. Todas las plumas la cubren. Mira. Todas las plumas irradian y también es más alto que cualquier otra cosa de la Acrópolis. Así que esta cosa brillaba a kilómetros. Es fantástico. No, más que fantástico. Adornada con esculturas pintadas brillantemente, Rosalila coronó una vez más el punto más alto de Copán. Enmarcando la puerta central, 2 gigantescas aves miran al poniente. Encima de ellas, serpientes ondulantes extienden sus cuerpos hacia el firmamento. Para los arqueólogos, el cuidadoso tratamiento dado a Rosalila plantea un interrogante. Todos estamos ansiosos por saber qué significa Rosalila. ¿Por qué fue dejada aquí durante 150 años y nadie la tocó sino para mantenerla? ¿Por qué estaba enterrada intacta? Nadie tocó nada de ella cuando la enterraron. Todo el resto lo hicieron pedazos para construir encima algo más grande y mejor. ¿Por qué la adoraron tanto que tuvieron que momificarla cuando la enterraron? Y más que todo, ¿qué hay dentro? ¿Qué alberga esa cosa? Y eso es lo que esperamos que Ricardo encuentre. Pero antes de hacer cualquier otro nuevo descubrimiento, la estación lluviosa desciende en Copán. Los arqueólogos vuelven a casa y todas las excavaciones se suspenden hasta que termine. Casi 6 meses después acaba la lluvia. Las condiciones se aclaran. Por fin la excavación del Templo 16 puede continuarse. Durante otro medio año, los trabajadores siguen retirando la tierra de Rosalila. Y antes que las lluvias empiecen, el enigmático templo produce una sorpresa más. De un pequeño escondite hallado en una puerta, Agurcia retira algo enterrado hace 1300 años. Miren esto, es una especie de... ¡Oh, Dios! No encaja. Pero está bien cerca. No te imaginas lo agudos que son los filos de estas cosas. Lo que ellos han hallado es un manojo de cuchillas desportilladas, de un material pétreo especialmente sagrado, el pedernal. Probablemente lo empleaban en ocasiones ceremoniales, y los rostros pueden representar antepasados reales o víctimas sacrificables. Nadie sabe cuánto tiempo llevó crear estas cuchillas, delicadamente delgadas, ya que hoy día nadie posee la habilidad de hacerlas.
En total se hallaron 9 pedernales en Rosalila. Quizá correspondan a los 9 señores de la noche, mayas. Ha estado aquí durante 1300 años y es increíble. Es una preciosa obra de arte. Bueno, quiero decir, la delicadeza, el trabajo es increíble. Y me siento increíblemente privilegiado, tú sabes. Uno puede ser sorprendido en el fragor de la batalla y uno trata de no olvidarse. Bueno, uno toma las fotografías, toma las medidas, y a ratos uno se olvida de pensar en ello y piensa en el hecho de que fueron seres humanos quienes lo hicieron hace mucho tiempo y que cuando lo hicieron fue muy importante para ellos. Estoy emocionado por esto, en realidad lo estoy. Y es un sentimiento muy especial, puesto que no sucede todos los días. Parece que los pedernales que halló Agurcia en Rosalila fueron colocados allí en algún momento en el siglo VII, cuando la clásica civilización maya estaba en su esplendor. En muchos reinos mayas hubo un surgimiento en la construcción de nuevas edificaciones. Algunas ciudades estaban unidas por carreteras y el comercio entre ellos floreció. Copán reposa en la frontera sur. Pero hacia el norte, en el mundo maya, tuvieron lugar sucesos que finalmente la sacudieron hasta el tuétano. Tikal fue una de sus grandes ciudades mayas, un próspero centro urbano que envidiaban sus vecinos. Probablemente era inconcebible para los reyes de Tikal que ningún otro reino significara una amenaza. Pero en la primavera del 562, Caracol atacó a Tikal y la derrotó. Durante las penalidades que siguieron a Tikal, los miembros de la familia real se trasladaron a la selva y fundaron su propia ciudad. Hoy día, el campo de una base de investigación marca el lugar. Lo que una vez fuera la gran ciudad de 2 pilas, nuevamente ha sido reclamada por la selva. El esfuerzo por reunir una imagen de su dramático ascenso al poder es dirigido por Arthur Demarest. Lo que él ha aprendido está cambiando nuestra forma de pensar sobre los mayas. Hace 40 o 50 años pensábamos que los mayas eran una sociedad teocrática de paz y amor. Esos reyes eruditos que estudiaron los movimientos de los planetas y que vivieron en cierto modo en su propio mundo. Ahora sabemos, con los recientes descifres de jeroglíficos y de excavaciones como estas, que se han descubierto fortificaciones, que los mayas fueron un pueblo violento, uno de los pueblos más belicosos del Nuevo Mundo, y que estaban constantemente en guerras, batallas por sucesiones dinásticas y pretensiones mundanas. En 1990, el equipo de Demarest descubrió una evidencia concreta para sustentar este punto de vista. Este es un texto jeroglífico grande y perfectamente conservado, y en él se habla sobre una serie de guerras, batallas y conquistas que involucran a los grandes jugadores de Tikal y a 2 pilas guerreando entre sí, y registran los resultados. Es una impresionante pieza de información y su interpretación creo que cambiará la forma de mirar este bastante crítico periodo en la historia maya. Esto es asombroso. Ellos dicen que es el súbdito de este señor, posiblemente Calakmul. Es un título increíble. Dice que estábamos compitiendo con Tikal. Bueno, tendremos que pensarlo. Digo, si es subordinación o... Los epigrafistas David Stewart y Steve Moodstone fueron llamados para ver cuánto del texto podrían leer. Con referencias a Bonampak y Tonina, y luego después de esa X. Y mira, aquí está.
Khatun. Sí, Arthur, este se refiere a una especie de altar y aquí se refiere a una dedicación. Se refiere a la escalera. Mira, es una escalera. Sí, es una escalera. Sí, es una pirámide. Está bien. Lo que dice es que este hecho, esta guerra... Y entonces aquí tienes un nuevo hecho que involucra al padre del soberano Ab, el glifo del cráneo. Aquí es el nombre del soberano de Tikal. Inicialmente parece que el combate maya era ritualizado en cierta forma. Estaba más dedicado a fines religiosos. Literalmente estos sujetos, vestidos con trajes tontos, vestidos arcaicos, con grandes lanzas paleolíticas, vinieron aquí y se encontraron en algún lugar y se enfrentaron. Uno de ellos fue capturado, traído de vuelta y sacrificado. Lo que los jeroglíficos en las escaleras parecen confirmar es que en un momento del siglo VIII, los combates ritualizados dieron paso a las campañas de expansión. Los reyes de Dos Pilas atacaron al pueblo a lo largo del río Pasión y por tanto tomaron el control de una ruta comercial vital. Parece que allí hubo un cambio en las operaciones militares que resultó a una intensificación y en un cambio de operaciones militares para la conquista, realmente absorbiendo el territorio de los otros. Esto parece que no tuvo control. Se inició en cierto modo una carrera armamentista. Atacar centros era aceptable, atacar poblaciones, incendiar templos, este tipo de cosas. La nueva estrategia llegaría finalmente también a Caracol. El siglo VIII y IX en Caracol y en toda la región maya fueron momentos de tremendo cambio y de muchos combates. Caracol en ese momento había tenido éxito en la milicia. Lo que sucede, pensamos después, es que el horizonte de esta última época no era un asunto de solo vencer a una civilización vecina y llevarla hasta su reino, sino de llevar a grandes números de cautivos para sacrificar. Creo que la gente estaba realmente atemorizada. Imagínate en una ciudad maya y estás en un combate y dices, está bien, me van a capturar y me pondrán a trabajar. Probablemente tendré que dar 3 meses del año a ese país extranjero. Pero en lugar de eso, lo que sucede es que te encuentras con esta armada de saqueadores que llega. Ponen a todos los hombres juntos en lugar de ponerlos a trabajar en los campos. Les cortan las cabezas y los empalan y hacen enormes plataformas de cráneos. Ahora eso te llenará de terror. Eso sería necesario para decir, oh Dios, salgamos de aquí. Aún Dos Pilas terminaría enfrentado al terror. En la escalera de los jeroglíficos reposan las ruinas de una empalizada levantada a toda prisa. Arqueológicamente, esta muralla de defensa es uno de los temas más importantes y emocionantes que hemos encontrado aquí. Una de las razones por la cual esta línea de mampostería está tan limpia y tan bien colocada es que fue hecha de bloques prolijamente tallados que fueron destrozados. Son las fachadas de los palacios que te rodean. Así que ellos literalmente destrozaron el Palacio Real y construyeron este a lo largo de su escalera jeroglífica para crear este desesperado sistema de defensa. Una imagen de la ciudad al final de sus días empieza a emerger. En un desesperado intento de retirar a los invasores, los ciudadanos de Dos Pilas erigieron 2 murallas de defensa alrededor del centro de la ciudad y se mudaron adentro por protección. Estas son plataformas de casas bajas que sostenían pequeñas chozas que llenaban la plaza central ceremonial aquí en Dos Pilas durante la época del asedio y la caída. Y ello indica que de nuevo la desesperación de aquellos momentos finales de este gran reino fue tan grande y su caída era tan inminente que en este punto tenían a la población viviendo dentro de la plaza ceremonial, debajo de las torres de los templos, bajo los monumentos de los grandes reyes soberbios. Es casi como si tuvieras una población comprimida viviendo en los prados de la Casa Blanca, sosteniéndose al puro final de la caída de la civilización norteamericana. Eso es lo que tienes aquí, ese momento en el tiempo.
Copán, mientras tanto, se debate con problemas de diferente índole. Cuando uno de sus más poderosos gobernantes es capturado y decapitado, la fe en la divina autoridad de los reyes tambalea. Al mismo tiempo, la población en el valle de Copán continuaba creciendo. Básicamente, los copaneses se convirtieron en víctimas de su propio éxito. Y a medida que esta ciudad crecía y se volvía más vibrante y más atractiva, al final toda esta cuenca hermosa, fértil, aluvial, fue cubierta de casas, y ellos básicamente se recortaban sus propios recursos alimenticios. A medida que los tiempos pasaban, todo el bosque fue eliminado. Esto causó la erosión a gran escala por todo el valle, lo cual finalmente terminó en menos lluvias, y el pueblo no pudo vivir más aquí. Ahora es la mitad del siglo XVIII. Por todo el sur del mundo maya, el poder de los reyes está decayendo. La enfermedad y el hambre se convierten en lugar común. La gente empieza a abandonar las ciudades. En Europa, la Edad Media está a medio camino. Aquí en la selva apenas empieza. Lentamente, una por una, las grandes ciudades del sur son abandonadas. En el 761, el rey de Dos Pilas es capturado y muerto. Desde ese instante en adelante, no hay más inscripciones jeroglíficas aquí. La última fecha escrita en Palenque es 799. Veinte años más tarde, Copán cayó en silencio. Caracol dejó de registrar en 859. La última fecha de inscripción en Tikal fue escrita en el 879. Solo un puñado de ciudades mayas del sur sobreviven después de los primeros años del siglo X. Las ciudades del norte en lugares de la península de Yucatán como Uxmal y Chichén Itzá prosperarían durante varios cientos de años más. Pero ya no eran gobernadas por los reyes divinos, y poco a poco, las antiguas formas de edificación, escritura y veneración se desvanecieron. La clásica civilización maya terminó. Una de las cosas, pienso, que cautiva la atención en la conciencia pública sobre la civilización maya es ver esta cultura sofisticada, con sus monumentos y sistemas de arquitectura y ciencia y escritura en la selva cubierta, destruida, un área que ahora está abandonada. Creo que hay un impacto inmediato cuando uno ve eso. Nos recuerda que podemos fracasar, que la civilización es un fenómeno complejo y le podemos perjudicar, y las consecuencias pueden ser totalmente catastróficas. Aún así, mientras la clásica civilización maya pudo haber desaparecido, el pueblo maya no. Durante 3000 años, han sobrevivido a las ambiciones de sus propios reyes y las de los conquistadores extranjeros, y nuevamente están bajo asalto. En
Guatemala durante las 3 últimas décadas. Los mayas han sido atrapados en una guerra civil que ellos apenas comprenden. En ese momento, 100.000 mayas fueron asesinados y otros 40.000 desaparecieron. Nadie puede contar el número de viudas y huérfanos. Y a pesar de todo, ellos perseveran. Tejen sus huipiles, cultivan su maíz. Creo que los mayas de hoy tienen mucho de las tradiciones de los clásicos mayas. Lo que ellos han perdido es esa gran cobertura, esa gran capa de nobleza, y se la lanzaron a ellos mismos. Básicamente le dijeron a los reyes, basta, no trabajaremos por ustedes, y se fueron y continuaron sus propias vidas. No me gusta cuando la gente habla sobre la caída de los mayas, porque nunca hubo caída. Ellos evolucionaron. Ellos pasaron diferentes momentos difíciles, buenos momentos, malos momentos, pero todavía están con nosotros. Aún mantienen sus costumbres, aún mantienen sus formas de organizar sus sociedades. Y es muy emocionante ver cuántas de las formas antiguas de vida maya vive aún y bien. Lo que estamos excavando o sacando es parte de nuestra historia. Y los hombres que vivieron aquí son de los hombres más grandes que hemos tenido. Y es un hecho que debemos conocer más y más sobre la vida de este pueblo, más de lo que creí posible. Creo que si alguien me hubiera preguntado cuando estudiaba si sabríamos lo que sabemos hoy sobre los mayas en Copán, no habría forma de creerle. Lo que está sucediendo ahora es que la gente que hace estos lugares, la gente como Jack Pack o el pájaro jaguar o pacal, están recuperando sus voces. Se están haciendo realidad para nosotros y están hablando a la gente del siglo XX quienes construyeron este lugar y por qué y cómo sentían y cómo pensaban acerca del mundo. Esta gente ya no son personajes anónimos.